El espacio. Su aparente tranquilidad esconde fenómenos colosales, violentos y poderosos. Fenómenos que deforman el tejido del espacio-tiempo y que ponen a prueba las leyes de la física que conocemos. Agujeros negros, estrellas de neutrones, supernovas y cuásares. Bienvenidos a un viaje que explorará los secretos de los fenómenos más poderosos del universo. Acompáñame en este video en el que podrás ver de cerca a estos monstruos del espacio. Agujeros negros. Adentrémonos en las profundidades más insondables del universo, donde el espacio y el tiempo se retuercen en una danza cósmica que desafía toda comprensión. Aquí, en la negrura oscura del cosmos, habitan los agujeros negros, insaciables devoradores del espacio-tiempo. Su origen es un espectáculo majestuoso y aterrador a la vez. Cuando una estrella masiva llega al inevitable fin de su vida, se produce el colapso más deslumbrante de la galaxia. La gravedad se convierte en su propio motor. La estrella se derrumba bajo su propio peso, aplastándose hasta convertirse en un punto infinitesimal. Se forma una región en el universo con una fuerza de gravedad tan grande que atrae cualquier objeto o cuerpo celeste que se encuentre cerca de él. Nada puede escapar a la atracción de un agujero negro. Nada. Ni siquiera la luz. Lo que queda es un horizonte de eventos, una frontera sutil que marca el punto sin retorno. Aquí, la gravedad es tan abrumadora que todo lo que se aventura más allá de esta línea invisible está destinado a desaparecer en la eternidad oscura del agujero negro. Pero como en los misterios más profundos del universo, incluso en la negrura aplastante se encuentra una paradoja intrigante. La brillante mente de Stephen Hawking nos reveló un secreto cósmico que esconden los agujeros negros. Si la materia y la luz no pueden escapar de la voracidad de un agujero negro, ¿cómo es posible que algo pueda salir de su interior? Esa energía que logra emanar de los hoyos negros se le conoce hoy como la radiación Hawking. Esta emisión cuántica pone a prueba nuestros conocimientos del universo. Afortunadamente, nuestro planeta se encuentra a salvo de esta enorme fuerza de la naturaleza, ya que si nuestro sistema solar se encontrara cerca de un agujero negro supermasivo, solo sería cuestión de tiempo antes de que toda la materia que lo conforma, incluyendo nuestro Sol, fuera absorbido totalmente por su incansable apetito. Pero mientras este poderoso devorador de materia absorbe todo lo que encuentra a su paso, visitaremos a un cuerpo celeste que, por el contrario, emite una cantidad de energía inimaginable. Me refiero a las estrellas de neutrones. A la misma distancia parecerían auténticos diamantes cósmicos que emergen después de la tragedia del colapso estelar. Aquí, en la oscuridad infinita del universo, estas estrellas superdensas desafían toda lógica conocida. Estas increíblemente pesadas estrellas nacen a partir de la muerte de una estrella también masiva. Las estrellas de neutrones emiten haces de radiación electromagnética que se convierten en faros cósmicos, escaneando, por así decirlo, el universo, con una luz que desafía la oscuridad. Estos haces de radiación electromagnética pueden recorrer distancias astronómicas, lo que les permite iluminar regiones distantes en el universo. En la cercanía de una estrella de neutrones, las reglas mismas del espacio y del tiempo se retuercen y se distorsionan como una goma elástica estirada al máximo. Es un fenómeno que solo la relatividad puede intentar explicar. Uno de los efectos más notables es conocido como dilatación temporal, donde el tiempo transcurre más lentamente cerca de la estrella de neutrones en comparación con lugares más alejados. Esto significa que, si alguien estuviera observando desde lejos, vería que todos los eventos cercanos a la estrella de neutrones ocurren a un ritmo mucho más lento. Además, la gravedad de una estrella de neutrones puede causar lentes gravitacionales, una distorsión de la luz que proviene de objetos detrás de la estrella. Esto crea imágenes deformadas y ampliadas de objetos distantes, como si la estrella de neutrones actuara como una lupa cósmica.
un fenómeno que ya fue detectado por el telescopio espacial James Webb. La combinación de estos efectos de la relatividad en la cercanía de una estrella de neutrones crea un ambiente verdaderamente enigmático y fascinante, pero sobre todo, violento. Si un planeta se acercara a una estrella de neutrones, su enorme fuerza de gravedad literalmente desgarraría el planeta, haciendo que el destino de ese planeta encontrara su irremediable fin. Así que será mejor buscar en otra dirección. Existen estrellas que al llegar al final de su existencia provocan uno de los fenómenos luminosos más poderosos del universo. Esto sucede cuando se convierten en una supernova. Y relativamente cerca de nosotros existe una estrella que promete un espectáculo colosal. A 650 años luz aproximadamente, en la constelación de Orión, se encuentra Betelgeuse, una estrella que por sus características sabemos que se convertirá en una supernova cuando su vida termine. Actualmente la identificamos como una gigante roja y es la 10ª estrella más brillante del cielo nocturno. Se han detectado cambios importantes en su brillo, lo que según los científicos son señales inequívocas de que se encuentra en su etapa final. Cuando Betelgeuse estalle como una supernova, se iluminará enormemente por unos instantes. Tal vez será tan brillante como la luna llena y visible a plena luz del día, sin necesidad de telescopios. La fuerza de su explosión será tan violenta y liberará una cantidad de energía tal que alcanzará cualquier sistema solar, estrella o cuerpo celeste que se encuentre a menos de 50 años luz de distancia. Si existieran formas de vida en el radio de esa explosión, podrían desaparecer irremediablemente. Nunca antes una supernova ha sido registrada como lo que se espera que suceda con Betelgeuse. Aunque definir el tiempo exacto en el que encontrará su fin no es nada sencillo. Podría pasar mañana, o en unos cuantos años, o en unos cuantos cientos de años. Por el momento nadie puede decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que después de la explosión es probable que Betelgeuse se convierta en un agujero negro o incluso en una estrella de neutrones, por lo que el espectáculo que nos prometió no acabará con el interés que ha despertado en la comunidad científica. Algunos científicos admiten que por su distancia es posible que Betelgeuse ya hubiera explotado y nosotros, desde la Tierra, no lo notaríamos, ya que la luz de su explosión tardaría en llegar a nuestros ojos 650 años. Lo que significa que si tenemos la fortuna de ver el día de la explosión de esta fascinante estrella, significaría que dicha explosión sucedió antes de que nacieras tú o yo. Pero este viaje aún no termina, ya que los fenómenos que analizamos en este video son realmente extremos. Tendríamos que hablar del más luminoso de ellos. Estoy hablando de los cuásares. Estas misteriosas y extremadamente luminosas fuentes de energía son las más brillantes del universo conocido. Son núcleos galácticos activos, regiones diminutas en el centro de galaxias distantes que emiten luz con una intensidad inigualable. Por su distancia podrían parecer solo estrellas azules, pero no nos dejemos engañar. Su brillo es tan intenso que podría opacar la luz de cualquier estrella cercana. Para explicarlo mejor, imaginemos que existiera uno a 500 años luz de distancia. La luz de ese cuásar sería extraordinariamente brillante, opacaría fácilmente la luz de todas las estrellas de la bóveda celeste. Incluso podría verse a simple vista durante el día. Su resplandor iluminaría una amplia región espacial circundante, como un sol cercano, creando un espectáculo celestial impresionante. Sin embargo, estar cerca de un cuásar también implicaría exposición a intensa radiación y calor, lo que haría que ese entorno fuera peligroso para cualquier cuerpo celeste en esa proximidad. El nacimiento de un cuásar se remonta a un pasado cósmico lejano, en el universo temprano, cuando un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia atrapa una cantidad masiva de materia. Esta es devorada vorazmente, a una velocidad enorme, acelerándose a velocidades que desafían toda comprensión. A medida que se acerca al horizonte de eventos, el material se comprime rápidamente y se calienta a temperaturas inimaginables. La materia se convierte en una especie de disco incandescente, una región donde las partículas giran en órbitas caóticas, generando fricción y emitiendo inmensas cantidades de radiación. En el centro de este caos, el agujero negro devora todo, engullendo materia a un ritmo asombroso. Este proceso sucede tan rápido que libera una avalancha de energía
que se irradia al espacio, creando un resplandor inigualable. Esta emisión de energía intensa y luminosa es lo que llamamos un cuásar. Afortunadamente, están ubicados a miles de millones de años luz de la Tierra, y observamos su luz tal como era en el pasado lejano, lo que nos permite estudiar el universo en sus primeros días. Y así, en el umbral de los misterios cósmicos, hemos explorado los titanes de la gravedad y los faros en el abismo del universo, desde los voraces agujeros negros hasta las gemas cósmicas llamadas estrellas de neutrones, las explosiones deslumbrantes de las supernovas y la cegadora luz de los cuásares. En cada uno de estos fenómenos se escribe un capítulo en la historia del cosmos, un relato de fuerzas insondables, de creación y destrucción, que forman parte de la historia de nuestro universo. Y mientras miramos hacia el cielo estrellado, recordamos que somos parte de este vasto universo, testigos de la grandeza y el misterio que nos rodea. Dime lo que piensas sobre este tema. Me encanta leer tus comentarios. Si te gustó el contenido de este video, premialo con un me gusta, suscríbete al canal y sigue todas sus redes sociales. Activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido interesante. Aquí te dejo estos videos que seguramente encontrarás muy intrigantes. Recuerda que soy el profe Alex y con gusto te explico.